Ejercicio resuelto sobre asociación o conector de capacitores. En esta presentación verán la forma de resolver un ejercicio con una conexión mixta de capacitores. Es importante recordarles que deben leer la guía suministrada sobre esta clase y publicada ya en Edmodo para comprender mejor todo lo planteado en la resolución del ejercicio. Tenemos una gráfica y el problema dice que en el circuito mixto que se muestra en la gráfica circula una diferencia de potencial de voltaje entre A y B de 120 voltios. Hay 6 conectores distribuidos de la forma que se muestra en la figura y nos suministran los valores de cada una de las capacitancias de dichos capacitores en microfaradios. Nos piden determinar la capacitancia total del circuito. Primero es importante recordar dos tablas que están suministradas en la guía de estudio, que presentan un resumen en cuanto a las características de un circuito en paralelo y un circuito en serie. Esas características están referidas al voltaje total que circula dentro del circuito si está en paralelo o está en serie, al igual que la carga total y la capacidad o capacitancia total del sistema, que en este caso es lo que nos solicitan resolver o dar a conocer en el ejercicio. Si los circuitos están en paralelo o las capacitancias están en paralelo, los capacitores en este caso, los voltajes o el voltaje se conserva, es igual en todo el sistema. Las cargas se suman, Q1, Q2, Q3, etc. Y las capacitancias también se suman. Por lo tanto, la capacitancia total de un circuito en paralelo va a ser la suma de la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3 del sistema. Y del sector o el área que se esté manejando en el gráfico en ese momento. Ya vamos a explicar a qué se refiere esto. Mientras que cuando el circuito está en serie, hay algunas diferencias en cuanto al circuito en paralelo, dado que los voltajes se suman, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Las cargas por su parte, si el circuito está en serie, se mantiene constante, Q1 es igual a Q2 igual a Q3. Y las capacitancias también se suman, pero sus inversas. Fíjense que la ecuación es 1 sobre la capacitancia total, va a ser igual a 1 dividido entre la capacitancia 1, más 1 dividido entre la capacitancia 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta al momento de resolver un circuito mixto como el dado o presentado en este planteamiento, en este problema. Tenemos de nuevo el circuito que se nos plantea con los 6 capacitores distribuidos de esta forma. Para resolver un ejercicio de este tipo, debe entonces hacer un análisis de la estructura del circuito en cuestión. Fíjense entonces que tenemos primeramente los puntos A y B, que es el inicio del circuito y su fin hasta B. Tienen 6 capacitores en total. Tenemos aquí que C1, C2 y C3. Podemos decir que están directamente ya en serie. Mientras que en este sector tienen por aquí a C4 en la parte superior, C5 y C6 abajo en paralelo con C4. Mientras que C5 y C6 obviamente están en serie. Esa es la forma en que deben más o menos reconocer, estructurar o disgregar lo que es la estructura del sistema que se les presente para poder ir calculando la capacitancia total. Dada la estructura del circuito que se nos muestra, por lo general se determina o se suele calcular primero o resolver o determinar las capacitancias que están en paralelo de forma tal que obtenga una capacitancia equivalente y pueda formar serie con el resto de las capacitancias que están en serie. Entonces, dada la estructura de este circuito, se determina primeramente la capacitancia de los capacitores 5 y 6, que podemos ver que están en serie. Luego esto me va a originar una capacitancia equivalente que va a quedar en paralelo con C4. Entonces resolvemos luego esta resultante de C5 y C6 con C4 que está en paralelo. Al resolver esta parte en paralelo, obtenemos una resultante de nuevo que va a formar
serie con C1, C2 y C3. Vamos a llamar para resolver este ejercicio la resultante de C5 y C6 C', y luego al tener esta resultante y unirla con C4 y resolver el sistema en paralelo, vamos a obtener otra resultante que vamos a llamar C'. Tenemos de nuevo el circuito en cuestión. Entonces partimos de lo que acabamos de decir. C5 y C6 están en serie. Necesito tener la capacitancia total de estas dos. Como están en serie, la suma va a ser la suma de sus inversas. Por lo tanto, la expresión queda de esta forma. 1 sobre la capacitancia total entre 5 y 6, que la voy a llamar C', va a ser igual a 1 sobre la capacitancia de 5 más 1 sobre la capacitancia 6. Hacemos esta forma de resolución porque, repito, C5 y C6 están conectados en serie. Sustituyendo los valores correspondientes que nos plantea el ejercicio, la capacitancia 5 vale 5 y la capacitancia 6 vale 7. Tenemos que entonces sumar un quinto más un séptimo. Aplicando la suma de fracciones con diferente denominador, ven entonces que suman 1 por 7 más 1 por 5. El numerador es 12 y multiplican los exponentes, los denominadores 35. 12 sobre 35 es igual a 1 sobre C', pero nos interesa es C'. Por lo tanto, aplicando la inversa, tienen entonces que la capacitancia que nos interesa en este caso de la conexión de C5 y C6 es igual a la inversa de esta fracción, 35 sobre 12. Tenemos entonces la capacitancia total de C5 y C6 que se encuentran en serie. La resultante entonces es igual a 35 sobre 12. Luego esta capacitancia primera que calculé, que es C', queda en paralelo con C4. Cuando dos capacitores se encuentran en paralelo, se suman sus capacitancias, simplemente. Tenemos entonces que la segunda capacitancia, C', la voy a llamar, va a ser igual a la suma de la capacitancia 4 más la capacitancia que acabamos de conseguir, o equivalente a la capacitancia de C5 y C6. Entonces corresponde sumar la capacitancia 4, que es dato que nos suministró el problema, es igual a 2, más 35 sobre 12, que es la que acabamos de conseguir. De nuevo aplican suma de fracciones con diferente denominador. 2 por 12, 24, más 35 por 1, 35, sobre 12. Esto les va a dar 59 sobre 12. Esa es la capacitancia C', que es la capacitancia total de este sector del circuito que se encuentra en paralelo. Esta capacitancia equivalente que obtuve de este sistema en paralelo me permite entonces a mí decir que nos quedan en serie la capacitancia 1, la capacitancia 2, la 3 y C', que es el equivalente que hallé para esta pequeña parte del circuito que está en paralelo. Finalmente, la capacitancia total del circuito va a ser la suma en serie de C1, C2, C3 y C'. Sumamos entonces capacitancias en serie, que como pueden ver en la tabla que se mostró anteriormente, va a ser igual a la suma de sus inversas. Por lo tanto, 1 sobre la capacitancia total va a ser igual a 1 sobre la capacitancia del capacitador 1, más 1 sobre la capacitancia 2, más 1 sobre la capacitancia 3, más 1 sobre la capacitancia del circuito que se encuentra en paralelo. Estas cuatro fracciones las vamos a sumar. Primero sustituimos los valores correspondientes ya conocidos, que fueron datos suministrados en el problema. Entonces, 1/3 más 1/4 más 1/9 más 1 sobre la capacitancia del sistema que se encuentra en paralelo, 59 sobre 12. Esto implica que vamos a aplicar inversa a esta fracción y va a resultar 12 sobre 59.
Estas tres fracciones las sumamos, suma de fracciones con diferente denominador. El mínimo común múltiplo de esos tres valores o de esos tres números que están en el denominador es 36. Suman entonces esas tres fracciones, este 36, recuerden que divide a 13, perdón, 36 divide a 3, eso les da 12. Ese 12 multiplicado por 1 es 12. Luego 36 dividido entre 4 es 9, por 1 es 9. Y 36 entre 9, que es 4, por 1 es 4. Entonces debemos sumar 12, 9 y 4, dividido entre 36. Como dije, la inversa de 59 sobre 12 es 12 sobre 59. Por lo tanto, al final resulta la fracción 25 sobre 36 sumado a 12 sobre 59. Finalmente, de nuevo aplicando la suma de fracciones con diferente denominador, multiplican 25 por 39 más 12 por 36 y divide y multiplican 36 por 59 los denominadores. Suman entonces 1475 más 432, obtienen 1907, dividido en 2124. Por lo tanto, la capacitancia total del sistema, aplicando inversa, la capacitancia total final del sistema va a ser igual a la inversa de esta fracción, 2124 entre 1907. La capacitancia total entonces para este ejercicio en este sistema es 1.11, que es la división de la fracción en microfaradios, que es la unidad de medida inicial suministrada por el sistema.